Acompañamos, señores, tenemos en estos momentos una comunicación con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas, a quien por supuesto le agradecemos por su gentileza en atendernos. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días con ambos. Bueno, en primer término, ¿cuál es su posición? Usted ya le ha dado un comunicado, pero quisiera que nos diga ahora sobre estas declaraciones de Salatiel Marrufo, quien fue funcionario del gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, al manifestar que Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, manipuló decisiones claves del Jurado Nacional de Elecciones para obtener una ventaja indebida. En otras palabras, implica inclusive a la presidenta de la República, Dina Boluarte, señalándola como coordinadora de un acercamiento ilegal con el Jurado Nacional de Elecciones. Lo escuchamos, doctor. Sí, bueno, esta es una nueva versión del fraude. Yo he de decir que no he tenido ningún acercamiento con la señora Boluarte, ni con el señor Castillo, ni con ningún miembro de ningún partido para favorecer o perjudicar. He escuchado también en su importante medio las declaraciones del candidato Villaverde, que no sé el candidato a qué, pero realmente ya él ha proclamado su candidatura, está listo para que lo quiere ser diputado, dice. Seguramente es su aspiración, no sé si legítima, pero es su aspiración. Decir que yo me he reunido con Pacheco, entiendo que es Bruno Pacheco, a quien no conozco. O sea, fantasías de las que dice tener pruebas y que la fiscalía tiene pruebas, etcétera, ¿no? Y lo propio Marrufo, dicen que dice, ¿no? Dice fulano que se ha contactado que ya se ha contactado con el presidente del jurado, con el número 1, y ya está. Y eso es. Esas fantasías, señor Villarreal y señorita Castro, carecen de fundamento. Informaciones, digamos, o declaraciones tendenciosas, es lo que ha dicho usted, pero ya en ocasiones anteriores había señalado incluso que hay una campaña en su contra. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que promueven este tema, pues de los que promueven que ha habido fraude en la elección, de que han habido falsificaciones de firmas y suplantación de miembros de mesa en el momento de la producción del resultado electoral de mesa. Porque es lo que ha sucedido, pues, ¿no? Porque las impugnaciones sobrevienen a raíz de alegar que hubo falsificación de firmas o suplantación de miembros de mesa. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Esa es la realidad. Y si no han ocurrido suplantaciones ni falsificaciones, entonces las actas que se impugnaron no tenían sentido, no tenían fundamento, no había cómo anularlas. Pero independientemente de esa situación, lo que ha sacado a la luz el señor Marrufo es que el día 9, en que vencía el plazo para impugnar esas actas, el día 9, no le alcanzó a una fuerza política el plazo para seguir presentando nulidades y las continuó presentando. Claro, porque lo que señalan entonces, es que era hasta la medianoche y solo se permitió hasta las 8 de la noche, quitándole, digamos, un plazo de 4 horas para que sean revisadas. Para todos era hasta las 8 de la noche, para todos, no solo para unos. Y entonces, inicialmente el día 11, intentamos reunirnos antes, no fue posible, uno de los miembros no se reunía, no se conectaba, y entonces el día 11 lo pudimos hacer y en las horas de la mañana acordamos por mayoría, perdón, por unanimidad, éramos 4, acordamos extender el plazo hasta el día 11. Pero este acuerdo no se llegó a concretar. Claro, no se sacó la resolución. Así es. Y entonces, en horas de la tarde, nos volvimos a reunir a mi pedido, ¿no? Y tomamos por mayoría la decisión de dejar sin efecto ese acuerdo porque consideramos en ese momento que de acuerdo a lo que señalan los reglamentos de las elecciones que previamente se establecían, los reglamentos de las tachas, lo que correspondía era dar por finiquitado el término en los marcos exactos de la ley. Y el término había vencido el 9. Doctor Salas, se restableció la vigencia de esa norma. ¿Sí? Doctor Salas, quisiera usted que
quisiera, perdón, que usted fuese más específico cuando dice que quienes han promovido el fraude, o sea, quienes, esta teoría, ¿no?, del fraude en las elecciones, están detrás de todo esto y de la revelación de Salatiel Marrufo. ¿A quiénes se refiere específicamente? ¿Al Partido Fuerza Popular? ¿A la candidata que en ese entonces perdió la elección? ¿A ellos se refiere? Tú lo has dicho, Pedro. Pero dígalo, soy Carlos. Sí, pero he hecho yo una cita bíblica. Ok, perdón. Claro. Pero quisiera que fuese más específico. Dígale usted, por favor, porque no lo puedo decir yo, sabe usted, ¿no? Hacerme declarar que una organización política en concreto y una candidata en concreto son los que interesados en este tema, ¿no? Eso es lo que usted desea. No, le estoy preguntando. Usted ya lo ha concluido. Porque usted ha concluido, don Carlos, usted ha concluido. Porque usted dice, ¿no? Perdón, doctor, los que acertadamente sostienen esta hipótesis de fraude, ¿no? Y justamente recuerdo yo que ellos son los que justamente presentaban los reclamos respectivos. Por eso la pregunta, no lo estoy afirmando yo. Sí, pues, pero usted está deduciendo bien, pues, está deduciendo bien. Pero bueno, quisiera que lo diga usted, porque usted es el entrevistado. Sí, pues yo soy el entrevistado y esa es mi respuesta. En todo caso, digamos, doctor, ¿usted ratifica que su rol en los comicios fue el correcto? Así es. Y lo que se hizo el día 11 fue corregir una decisión que ponía en riesgo la vigencia de nuestras propias resoluciones. Porque todo aquello que se resolviera contra la ley, devendría en nulo. Entonces, se restableció la vigencia de lo que correspondía. Por ejemplo, doctor, lo que recoge hoy, y se lo quiero preguntar, lo que recoge hoy, recordando un poco a lo que había sucedido hace algunos años, el diario Correo recoge la declaración de parte del equipo legal que apoyó a Fuerza Popular, entre ellos el doctor Julio César Castiglioni, y dice, se pretendió anular actas electorales con serias observaciones. Sin embargo, afirmó que hubo una inclinación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, para favorecer a Perú Libre. Ya, el doctor Castiglioni lamentablemente dice lo que dice porque pues perdió. Como abogado perdió. Las nulidades que planteó las perdió. Porque las nulidades en este caso son muy específicas. La ley ha protegido el proceso electoral con reglas muy específicas. Las formas de anular están en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Y en el caso concreto del fraude de elección, acá dice, cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o determinado candidato. Y eso no solamente se dice, se acredita, se alega, no solo se alega, sino se prueba, por lo menos inicialmente. Todo esto entonces, eso sí, lamentablemente pues no se acreditó. No se acreditó. Doctor, quiero hacerles presente que la totalidad de las actas observadas que fueron remitidas al Ministerio Público. Parece que hay un problema con la comunicación. A ver, estamos conversando con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, quien ha negado lo manifestado por Salatiel Marrufo en el sentido de que hubo gente de Perú Libre que se acercó a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer a Pedro Castillo, ¿no?, en la votación final y que fuese elegido presidente de la República en perjuicio de la entonces candidata Keiko Fujimori. Doctor Salas, bueno, nos gana el tiempo. Solamente una última pregunta, bien concreto, por favor. ¿Esto también es una maniobra para a usted sacarlo de la presidencia del jurado? Por supuesto, claro. Esa es una aspiración añeja que tienen varios grupos del Parlamento, ¿no? ¿Y va a tomar alguna medida legal? Bueno, las que corresponden nada más, ¿no? Las que corresponden dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto al Estado de Derecho, ¿no? Contra Salatiel Marrufo. Soy un funcionario público, soy juez de la Corte Suprema con licencia funcional, ¿no? ¿Va a denunciar a Salatiel Marrufo?
En su momento lo haré, claro, claro, en su momento lo haré, porque sus afirmaciones son tendenciosas, deja en espacios en los que se pueden interpretar cosas, ¿no? En ese afán, como lo ha hecho el señor Villaverde, ¿no? Ese es el estilo, ese es el estilo que tienen para referirse Perfecto. a actos que quieren distorsionar. Muchas gracias, Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Gracias, Nacional doctor. de Elecciones, por estar con nosotros en RPP La Voz de todo el Perú. 7:49, volvemos luego de la pausa.